Bienvenidos a Neoverso. Hoy empezamos un curso nuevo, un curso de C Sharp, de cero a experto. En este video específicamente vamos a estar viendo lo que es la introducción a la programación en C Sharp. Estaremos viendo unos conceptos básicos de la programación que es importante conocer previo a uno empezar en este mundo. Los dos primeros videos van a ser videos un poquito más teóricos para que podamos ir ya entendiendo conceptos del mundo de la programación y más adelante vamos a estar viendo ya puro código. Entonces vamos a empezar. Vamos a estar viendo estos conceptos que vemos en pantalla actualmente. Desde qué es programar, qué es, por qué elegimos C Sharp, para qué se utiliza, ¿verdad? ¿Qué son los lenguajes de programación? ¿Qué son los algoritmos? Y cómo piensa un computador. Es importante conocer estos conceptos para poder aplicarlo y relacionarnos un poquito más con el mundo de la programación. Sin más, empecemos. La pregunta es, ¿qué es programar? Bueno, programar es dar instrucciones precisas a una computadora para que realice tareas específicas. Digamos que es como escribir una receta detallada que la computadora seguirá paso a paso. O sea, miren por ejemplo el código que está a la derecha. Ejemplo del código. Ese código se utiliza en C Sharp para imprimir en consola o mostrar en pantalla Hola Mundo. Es el programa más básico que podemos encontrar y que siempre vamos a estar haciendo en cada lenguaje. El Hola Mundo representa ese pequeño código mínimo que yo requiero para poder imprimir o ejecutar una instrucción en la computadora. Entonces, ¿qué significa programar? Bueno, como se está indicando acá, pues sería, digamos, un manual donde yo le digo a la computadora qué tiene que hacer, cómo hacerlo y en qué orden. Tenemos unos ejemplos que nos pueden servir como un manual de armado, una indicación del GPS. Son instrucciones muy precisas donde te dice paso a paso qué tiene que hacer. La computadora no puede inventar, digamos, acciones que va a realizar. Usted tiene que explicársela línea a línea. Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, ya sé qué es programar, pero ¿qué es un lenguaje de programación? Prácticamente un lenguaje de programación consiste en un sistema estructurado que nos permite comunicarnos con la computadora. O sea, ya yo sé qué programar ahora. ¿Qué es? ¿Cómo se programa? Bueno, utilizando la guía de un lenguaje de programación. Es como digamos, es como un sistema que yo tengo que seguir para poder comunicarme con la computadora y realizarle instrucciones según como correspondan. Dice aquí que también actúa como un traductor entre el pensamiento humano y el lenguaje binario que las máquinas entienden. O sea, las máquinas conocen un lenguaje que se conoce como binario o ensamblador. Miren aquí un ejemplo a la derecha. ¿Qué sucede? Programar en esos lenguajes es muy complejo para los seres humanos. Por lo tanto, existe el lenguaje de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel son lenguajes, digamos, con una sintaxis fácil de leer, cercana a nosotros los humanos. También, digamos, que extraen la complejidad, o sea, son lenguajes un poquito más simples, ¿verdad? Que ellos mismos ya saben cómo traducirle a la computadora, digamos, lo que tienen que realizar basado en esos lenguajes, en esa sintaxis ya que nosotros sí podremos entender. Por ejemplo, tenemos como lenguaje como estos Python, Java, C Sharp, JavaScript, y hay un sinnúmero de lenguajes más, los cuales, ¿verdad?, permiten esto, son de alto nivel. Fíjense, tenemos un ejemplo que dice print hola, hola, y eso de Python, y console.writeline, hola, eso en C Sharp. Estos son, digamos, un programa sumamente básico que muestra en pantalla. Lenguajes de bajo nivel, digamos, son lenguajes ya que están un poquito más cerca del hardware, digamos. Comunicación directa con el procesador. También permiten un máximo control. ¿Por qué? Porque al estar tan, digamos, cerca de lo que la computadora entiende, estos lenguajes son capaces de, digamos, de optimizar los recursos, obviamente. También lenguajes, ejemplo, tenemos lenguajes ensamblador, código máquina, y ahí tenemos un ejemplo de qué tan, digamos, bajo nivel son estos. Son, digamos, ya, están hablando el lenguaje de los chips de la computadora, están hablando bastante, digamos, cerca. También hay que resaltar un dato muy importante, que es que existen más de 700 lenguajes de programación y cada uno está creado para una tarea específica. Ya la elección depende mucho de los proyectos y los objetivos de cada uno de ustedes. Ahora bien, algo muy importante que me gusta siempre resaltar es que no existe lenguaje mejor que otro.
muchas veces se van a encontrar personas que van a demigrar un lenguaje. No, que tal lenguaje no es bueno o ya quedó en el pasado, pero simplemente, digamos, se usa para una tarea específica. Yo lo que digo es que los lenguajes son, digamos, herramientas. No es bueno enamorarse de uno, ¿verdad? Ni tampoco no querer trabajar con otro, porque al fin y al cabo, cada uno tiene su pro y su contra. Cada uno es fuerte en algo y otro puede ser mejor en algo. Entonces, digamos, tienen que centrarse en que le gusta a usted, tienen que practicar otros, tienen que verificar y probarlo, porque al final son herramientas que vamos a utilizar. No es bueno que se enamore de un solo lenguaje. Bien, ahora bien, ¿por qué elegimos C Sharp? ¿Y qué es C Sharp, Alfredo? C Sharp, digamos, ¿verdad? Es un lenguaje de programación moderno creado por Microsoft que combina la potencia de C++ con la simplicidad de Java. C++ es un lenguaje bastante poderoso. Java también es un lenguaje multiplataforma, muy utilizado, bastante potente. Entonces, C Sharp viene siendo como un intermediario entre C++ y Java, digamos, donde la sintaxis sigue y la potencia también. Entonces, básicamente nació con la idea de crear software más rápido, seguro, escalable, ideal para proyectos grandes y equipos diversos. ¿Qué tiene? O sea, vemos que está en el top número 5 a nivel mundial actualmente. Es respaldado por una empresa sumamente grande como Microsoft, lo que hace que mejoren constantemente. También la estabilidad y el soporte es de clase mundial. Tiene una gran comunidad con millones de tutoriales, miles de foros, documentación y recursos gratuitos. Fíjense, estamos haciendo un curso de C Sharp, o sea, es bastante conocido. ¿Qué tiene ese lenguaje que lo hace perfecto para aprender a programar? Bueno, es orientado a objetos, o sea, prácticamente podemos crear clases y propiedades que representen objetos del mundo real que podemos reutilizar y también que son modulares. Este concepto lo veremos un poquito más adelante para que no compliquemos, pero es orientado a objetos. Es fácil de aprender, tiene una sintaxis clara, elegible y perfecta para principiantes. Es muy versátil, sirve para aplicaciones web, de escritorio, móvil, para crear API e integrarse con otros, digamos, lenguajes y también para crear videojuegos utilizando Unity. Entonces, es seguro y robusto. Prevención de errores comunes y gestión automatizada de memoria. O sea, estamos hablando de un lenguaje, digamos, muy potente, que tiene mucha facilidad para aprender y también versátil. O sea, es el favorito para esto de aprender. Por eso el día de hoy estamos trabajando con él. ¿Para qué se usa? Ya dijimos, dimos un overview. Se usa para aplicaciones web. Ya esto sería utilizando ASP.NET, digamos, que permite crear sitios dinámicos, empresariales y plataformas tecnológicas escalables, tales como el e-commerce, SaaS, sistemas as a service, portales. También tenemos a la derecha aplicaciones de escritorio. Yo puedo crear con C Sharp software, digamos, con Windows Phone, que sería web para entrar en bueno, de escritorio para entrar en el equipo. Estamos hablando de que yo puedo, digamos, crear un software empresarial, un sistema de gestión, CRM y herramientas, digamos, para productividad. Pero para Windows, la idea es, ¿verdad?, que se puede utilizar como una aplicación de escritorio, que se puede instalar en un equipo y trabajar sin estar directamente en el navegador, que es la diferencia con las aplicaciones web. Tenemos también las APIs y microservicios que se utilizarían para la creación de, digamos, de sitios o sistemas que conectan con aplicaciones. Entonces, esto permite una escalabilidad y arquitecturas modernas. Tenemos las API REST, REST API, GraphQL, microservicios. Prácticamente es como que C Sharp permite conectarse con la base de datos y poder conectar esa base de datos, entre otras cosas, ¿verdad? Arquitectura y demás, con una aplicación móvil, por ejemplo, o un sistema hecho ya en JavaScript y demás. Entonces, ese es uno de los más grandes, digamos, favoritos de por cuál eligen C Sharp. También podemos crear videojuegos con Unity. Se puede crear videojuegos 2D, 3D, realidad virtual y aumentada con uno de los motores más populares del mundo, realmente, Unity Engine. Entonces, la idea de esto es que con C Sharp yo puedo crear, digamos, aplicaciones tan simples como una calculadora hasta sistemas complejos empresariales o, en sus defectos, videojuegos profesionales, que también es muy utilizado para eso. Ahora bien, ¿qué es .NET?
Bueno, .NET es una plataforma de desarrollo creada por Microsoft que permite proporcionar, digamos, nos da las herramientas para poder trabajar y desplegar aplicaciones, digamos, con Microsoft. C Sharp, por ejemplo, es un ejemplo de esta que podemos ejecutar. Entonces tenemos ya aquí el Command Language Runtime, digamos que es el motor que ejecuta el código, gestiona memoria automáticamente y proporciona seguridad. Tenemos biblioteca de clases, .NET Framework Class Library, donde miles de funciones preconstruidas para tareas comunes como manejo de archivos, redes, bases de datos, interfaces gráficas. Prácticamente, digamos, una librería donde podemos buscar ciertas funcionalidades ya para trabajarla. O sea, es bastante completo. Tenemos multilingüe, digamos que soporta en múltiples lenguajes, digamos. Tal está como C Sharp, .NET soporta F Sharp también. Visual Basic, que aunque ya no se utiliza mucho, si hay aplicaciones creadas. Y otro lenguaje que pueden trabajar juntos. Prácticamente es un conjunto, .NET es un conjunto de las herramientas, bibliotecas y entornos necesarios que se utilizan para crear, ejecutar aplicaciones. Entre estos, como podemos ver, en diferentes lenguajes de programación. Ventaja de .NET, funciona multiplataforma, o sea, en Windows, Linux, Mac OS, iOS y Android. También tiene alto rendimiento, o sea, compila de manera optimizada y es de código abierto, o sea, podemos trabajar sin ningún tipo de licencia y podemos trabajar con otros desarrolladores, digamos, en la comunidad. Tecnologías que tiene .NET bueno, ASP, Windows Phone, Xamarin para crear también aplicaciones móviles y Unity, que son algunos ejemplos de esto. En nuestro caso, vamos a trabajar bastante con ASP y con Windows Phone. Ya lo de Xamarin para crear aplicaciones para móvil y Unity para crear videojuegos sería ya para más adelante, en otra etapa de este curso. Ahora bien, vamos a responder la pregunta, ¿cómo piensa una computadora? Bueno, las computadoras son, digamos, literales. O sea, tú tienes que explicarle línea a línea lo que vas a realizar. O sea, tienen que ser instrucciones sumamente precisas y específicas. Por ejemplo, dice aquí que no podemos, el equipo no puede adivinar, ni interpretar o suponer como nosotros los humanos, ¿verdad? Por lo tanto, hay que explicarle paso a paso qué tienen que hacer. Las computadoras no pueden, entre otras cosas, entender contexto. O sea, hazlo como la vez pasada. No entiende eso. Interpretar ambigüedades un poco más grandes. O sea, a ChatGPT nosotros le ponemos eso, pero hay un algoritmo completamente avanzado que puede traducir eso para que el equipo haga lo que se está ordenando, en este caso ChatGPT. Pero la computadora literalmente no pueden hacer nada de eso. Hay que darle contexto y ser muy específico. También tú no le puedes decir, corrígeme el error. No lo van a entender. O, digamos, tomar decisiones intuitivas. O sea, ellas no van a entender qué van a realizar. Ejemplo, tú no le puedes decir, levante el vaso. Porque la computadora te va a preguntar, ok, ¿cuál vaso? ¿Con qué mano? ¿Qué tan alto? O sea, hay que ser muy específico. Hay que darle instrucciones paso a paso. Como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo. Identificar el vaso de la mesa, cuál es, o sea, en qué mesa, con qué mano la va a tomar, digamos, cerrar los dedos. Hay que explicarle paso a paso lo que tienen que hacer. Entonces, si yo puedo, digamos, dar estas instrucciones paso a paso lo más específica posible, prácticamente la computadora me va a entender y va a realizar lo que va a hacer. Pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, ¿cómo yo le voy a indicar a la computadora que haga eso? Bueno, con un lenguaje de programación que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, el arte de la programación básicamente es descomponer los problemas, digamos, complejos en instrucciones sencillas y ordenadas que pueda seguir la computadora. A eso también le llamamos lógica de programación. La lógica es cómo yo, ¿verdad? De un problema lo voy, digamos, poniendo más pequeño o estructurándolo en instrucciones muy simples para que el equipo pueda entenderlo. Algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Digamos que es una secuencia ordenada de pasos que resuelve un problema específico o ejecuta una tarea. Es la base de todo programa. O sea, tenemos aquí dos ejemplos, uno más, digamos, natural, como preparar un café, y un ejemplo ya a nivel de programación, que lo vamos a explicar ahora. En el ejemplo cotidiano tenemos los pasos que entendemos que hay que hacer en orden específico, muy importante, para poder hacer un café.
desde hervir el agua, colocar filtro, agregar café molido al filtro, verter agua, hasta servir una taza. Son los pasos a seguir. Tienen que estar ordenados y son pasos finitos, o sea, tiene un inicio y un fin definidos. Hay que decir que cada paso tiene que ser preciso y sin ambigüedades, o sea, debe estar claro totalmente. Tenemos al lado un ejemplo ya a nivel de programación que es con pseudocódigo. Pseudocódigo es una especie de lenguaje básico, o sea, que podemos utilizar para crear, digamos, código entendible para nosotros. Fíjense que ahí yo tengo un código en español que dice inicio, número, mostrar y fin. Es como un lenguaje intermedio, no de programación, es un lenguaje intermedio que uno utiliza para crear algoritmos, digamos. Entonces, y ejemplificarlo. Es como diagrama de flujo. Hay también otra forma de representarlo gráficamente, que son los diagramas de flujo. Y también el pseudocódigo ya es un poquito más a nivel de código, pero sin entrar a un lenguaje como tal. Aquí tenemos un ejemplo ya de lo que es sumar dos números. Primero tenemos inicio, ¿verdad? Que es cuando se ejecuta el programa. Tenemos una asignación, o sea, estoy asignándole y creando una variable. Las variables en este caso es número uno, se crean, ¿verdad? Y esas variables se guardan o su información se guardan en la memoria RAM mientras se ejecuta el programa. Estoy creando una variable que es número uno y le asigno el número 10. Por lo tanto, luego creo la variable número 2 y le asigno el número 20. Entonces, cuando yo llego aquí a resultado, creo otra variable llamada resultado, que ¿qué es lo que hace? Sumar dos números. Entonces, en este punto donde está el resultado, el número uno es igual a 10 y el número 2 es igual a 20, porque así fue que yo creé el código. Entonces, y así fue que se ejecutó. Entonces, como es en orden que va, prácticamente la suma, resultado, sería otra variable que sería 30, porque es 10 más 20, 30. Y por último, lo que el algoritmo está haciendo es mostrar resultado. Prácticamente es un algoritmo, es una secuencia de pasos finitos y precisos para hacer digamos, una tarea en específica. Para guardar en la base de datos, bueno, ¿verdad? Yo tengo que llamar la base de datos, poner el dato y guardar. O sea, es una secuencia, pero tienen que ser muy precisas. Entonces, no vamos a empezar con un programa muy complejo, sino con algo simple como una suma y así podemos comprender lo que es un algoritmo. Entonces, ¿qué es un programa? Bueno, un programa es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que la computadora puede ejecutar para realizar una tarea específica. O sea, estamos hablando que es el resultado final de escribir código. Cuando yo escribo código, yo creo un programa y ese programa se puede ejecutar en la computadora para producir resultados. O sea, tenemos tres componentes esenciales y un ejemplo que vamos a ejemplificarlo. Número uno, datos de entrada. Es la información que yo le pongo al programa para que se ejecute o que el programa recibe, ya sea por teclado, sea por mouse, sea por archivo o sea sensores en caso de robots, por ejemplo. Esos datos de entrada se van a utilizar en el siguiente componente, que es procesamiento. Aquí lo que va a hacer es que se van a hacer operaciones con esos cálculos, digamos, y se van a hacer transformaciones según como correspondan. Es procesar la información traducida, o sea, que yo le entré para producir el siguiente componente, que es datos de salida. Aquí lo que se hace es que se muestran resultados que el programa traduce en pantalla, archivo, impresora, según como correspondan. Entonces, tenemos un ejemplo aquí al lado donde tenemos una calculadora que lo que hace es sumar, por ejemplo, el input o la entrada que sería, bueno, serían los números que yo voy a sumar, 5 más 3. En la siguiente componente, que es procesamiento, el programa lo que va a hacer es, digamos, hacer la suma, o sea, 3 más 5 igual a 8. Aquí él busca los números, eh, identifica qué operación es que el usuario quiere hacer, que en este caso es una suma, y la realiza. Y por último, el componente final, que es la salida o el output, prácticamente muestra en pantalla el resultado, que es lo que lo que se está realizando con una calculadora. Entonces, esos tres componentes siempre o normalmente van a estar en un programa como tal. Ahora tenemos dos conceptos muy importantes que debemos de conocer, lo que es compilar versus ejecutar.
Compilar viene siendo traducir el código al lenguaje de máquina. O sea, es cuando un compilador lo que hace es traducir un código fuente escrito en C Sharp, en Python o un lenguaje de alto nivel a un código máquina o binario que entienda en la computadora. Esto permite, ¿verdad?, al compilador cuando está ejecutando o convirtiendo este programa de alto nivel a código máquina, detectar errores de sintaxis antes de ejecutar. Si yo, por ejemplo, olvidé poner un código, una coma o rompí una regla del lenguaje que estoy trabajando, el compilador me va a indicar esto y no va a permitir que se traduzca el lenguaje a código máquina y me va a indicar dónde se encuentra el error. También permite optimizar el código del lenguaje para mayor rendimiento. Crea ejecutables tales como .exe y .dll. Entonces, analogía. ¿Cómo traducir un libro de español a inglés antes de publicarlo? Prácticamente sería eso. Es como traducir de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje código máquina. Ejecutar, bueno, sería correr el programa. Es la ejecución, es cuando el sistema operativo corre o carga el programa siguiendo las instrucciones ya traducidas. O sea, después que el compilador me traduce digamos, en un archivo ejecutable, pues ya el ejecutar el programa es correr ese programa que va a funcionar según lo que yo desarrollé y que se compiló. Entonces, el programa ya va a funcionar, produce resultados, interactúa con el usuario, recibe entrada, genera salidas. O sea, prácticamente es como ya cuando se lee el libro traducido y se disfruta de la historia, es cuando ya el equipo pues corre ese código compilado. Tenemos conceptos muy importantes como código fuente. Aquí tendríamos, por ejemplo, un archivo, el punto .cs de C Sharp, que vamos a trabajar bastante con él. Tenemos que la compilación, estos procesos, que es se compila o se traduce ese código fuente a lenguaje binario y por último ya se corre el programa. Entonces, C Sharp es un lenguaje compilado, ¿verdad? Primero tú compilas el código ¿verdad? Con Visual Studio y luego lo podemos ejecutar. Si no hay errores de sintaxis, bueno, pues te va a permitir ejecutar el programa. De lo contrario, te va a decir que resuelva los problemas previo a ejecutarlo. Ya estamos listos para comenzar en este maravilloso mundo de la programación. La programación es una habilidad que se aprende practicando. Es muy importante practicar. Mi recomendación para ustedes es primero ver el video donde yo aplico soluciones, corrijo código, explico posibles errores que ustedes van a tener y, digamos, llevamos la lógica o la regla de negocio a la aplicación que vamos a realizar. Luego, entonces, usted puede ir codificando conmigo para así entonces tener dos cosas: la práctica y entendimiento de las soluciones que estamos aplicando. No únicamente codificar por codificar. Entonces, es importante entender que cada experto fue alguna vez un principiante. Por lo tanto, van a haber errores que vamos a tener en el código, pero la idea de esto es que cada error que tú resuelvas o entiendas o soluciones te lleva a ese nivel de expertise que estamos buscando. Por lo tanto, vamos a aprender de los errores que estamos cometiendo para seguir avanzando y convertirnos en buenos desarrolladores. Entonces, gracias por ver este video. Vamos a continuar con las siguientes sesiones para que así puedan volverse unos expertos en la programación. Muchas gracias.